Sean todos muy bienvenidos a este video en el cual intentaremos explicarles un poco sobre el tema de la hipoteca, el cual en palabras sencillas podemos decir que es la forma de garantizar el pago de un crédito. Cada uno de mis compañeros pasará a explicarles un poco sobre el tema, espero sea de su agrado. Hipoteca es de origen griego, se refiere a un inmueble que actúa como garantía de un pago de un crédito. Nuestro Código Civil en su título 38 y artículo 2157 define el concepto de hipoteca como un derecho constituido sobre inmuebles o bienes raíces a favor de un acreedor para la seguridad de su crédito. De acuerdo con la doctrina de nuestro derecho civil, la hipoteca es un derecho real que cae sobre el inmueble constituido a favor del acreedor para asegurar su crédito, pero el deudor siempre conservará el bien hipotecado. Al hablar de derecho real, nos referimos al poder jurídico que una persona ejerce sobre una cosa. Características de la hipoteca: como número 1, tenemos que el derecho nacido del contrato hipotecario es un derecho real, es decir, un derecho que se tiene sobre un bien dado sin referencia a persona determinada. El bien sobre el cual recae derecho solamente puede ser un inmueble, es decir, los bienes considerados bienes raíces por estar ligados al suelo, como por ejemplo una finca, una casa, una parcela. Característica número 2, este derecho ha de constituirse a favor de un acreedor para la seguridad de su crédito, es decir, que se opone una obligación previa o personal nacida de un contrato al cual accede el contrato hipotecario para servirle de garantía. El derecho a perseguir el predio hipotecado para satisfacer la obligación garantizada se hace a través del embargo del inmueble hipotecado, por ejecución seguida por el acreedor hipotecario hasta obtener la venta en pública subasta del inmueble a su adjudicación en pago. 5. El inmueble hipotecario permanece ser del deudor. El derecho de hipoteca solamente implica los de persecución y plencia. La hipoteca se constituye mediante un contrato solemne, es decir, que tiene que estar inscrito en el registro de hipoteca y por un otorgamiento de escritura pública, ya que sin esos requisitos el contrato hipotecario no tendrá valor. Para comprender mejor tanto el concepto de hipoteca como los elementos y las características que éste posee, es sumamente importante que conozcamos acerca del origen histórico de esta. El término hipoteca fue utilizado por primera vez en la antigua Grecia. Es una palabra que proviene del término hipoteque, que está compuesta por el prefijo hipo, que significa debajo de, y teque, que significa caja, bolsa, depósito, colección de cosas depositadas. Sin embargo, a pesar de que fue utilizado por primera vez en la antigua Grecia, fue en la antigua Roma o durante el Imperio Romano, unos siglos después, que se utilizó el término con más regularidad, pero no se decía que era una hipoteca, sino que se conocía como prenda. Esta era una garantía de pago en compra de tierras, para eso se utilizaba este término. Posteriormente, siempre en la antigua Roma, se habían formado dos maneras de garantizar una deuda. Dentro de estas está la fiducia, que consistía en que el deudor traspasaba una propiedad de un bien al acreedor. Esto producía bastantes problemas porque generaba una gran desprotección para el deudor. Se enfocaba más que todo en proteger los intereses del acreedor. Por eso no era como algo muy aceptable, ¿verdad? La siguiente forma básica de garantizar la deuda en aquella época era lo que se conocía como prenda o pignus, que es bastante similar a la regulación que tenemos en la actualidad. Esta figura de prenda fue bastante aceptada, fue como la semilla, se podría decir, de lo que conocemos actualmente sobre hipoteca, ¿verdad? Sin embargo, por seguridad jurídica y como veíamos de que se desprotegía bastante al deudor,
y se protegía más que todo al acreedor, ¿verdad? Las cosas fueron cambiando una vez se crearon los registros y ya se empezó a dar más protección jurídica al deudor también. Entonces se utilizaba ya esta forma de manera más generalizada. Una vez iba avanzando el tiempo en la historia, ¿verdad? Se fueron dando las hipotecas también en la Edad Media con pagos feudales. Acá los campesinos sobre todo lo utilizaban bastante y pedían dinero a los señores feudales para poder comprar tierras, y ellos, la forma que tenían de pagarla era ya sea por los cultivos que se daban en esas tierras, ¿verdad? Con el dinero propiamente, o también con animales, ¿verdad? Y pues ya una vez salían los cultivos y todo eso, ellos tenían que pagar lo que se les había prestado. Una hipoteca hoy en día, ya si nos remontamos a la actualidad, es la forma más habitual de poder adquirir bienes, ¿verdad? Bueno, mi parte es los elementos de la hipoteca. La hipoteca es un producto bancario generalmente utilizado para conseguir la financiación de un producto, generalmente un bien inmueble. La parte más importante de la hipoteca es que el deudor tiene que regresar lo prestado más unos intereses. Los principales elementos de la hipoteca son 1. Capital, 2. Interés, plazo de devolución del capital y de todos los intereses que correspondan, y 4. Garantía hipotecaria. La hipoteca se formaliza con un contrato en el que establece las obligaciones que tendrá el deudor y las condiciones por las que se regirá el préstamo. Clasificación de hipotecas en Nicaragua. 1. Por su origen pueden ser voluntarias y legales. Las hipotecas voluntarias son las convenidas entre partes impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre lo que se establece, y solo podrán constituirlas las personas que señale la ley. Las hipotecas legales son aquellas que están admitidas expresamente por las leyes. 2. Por forma pueden ser expresas y tácitas. 3. Por su objeto pueden ser generales y especiales. Ahora solo se habla de hipotecas especiales en base del principio que se rige esta materia. 4. Por su contenido, las hipotecas pueden ser ordinarias o de seguridad. 5. Por los efectos pueden ser comunes y privilegiadas. 6. Por su régimen y normas legales, las hipotecas pueden ser normales o excepcionales. A continuación les voy a mencionar algunas modificaciones que puede sufrir la hipoteca en El Salvador. A. Cambio del deudor y del acreedor. El gravamen hipotecario puede transmitirse previamente sin que se exista una transmisión de la deuda. Asimismo, la cesión del crédito hipotecario tiene otras fuentes además de la convicción o negocio jurídico. En primer término, tenemos la sucesión por causa de muerte y el segundo, la subrogación. B. Modificación del crédito. Cualquier modificación del crédito que lo disminuya afecta invariablemente la hipoteca, por cuanto en ningún caso un inmueble puede responder por un importe superior al del crédito. C. Cambio del inmueble hipotecado y del derecho hipotecario. Pueden darse 3 clases de cambio. El primero es que el derecho de propiedad se extingue en el constituyente de la hipoteca, o el propietario la grava con nuevos derechos reales. El segundo cambio es que el derecho grabado con hipoteca se transforma en otro, como cuando se hipoteca el derecho de propiedad que se tiene en un inmueble y más tarde se realiza la partición. Como tercera clase de cambio tenemos cuando se adquiere un contenido diferente, lo cual se puede dar cuando se hipoteca la nuda propiedad y el nudo propietario adquiere el usufructo que se encontraba radicado en otra cabeza, caso en el cual se mejora el contenido del derecho grabado. A mí me encanta hablar sobre el principio de la hipoteca. Dentro del principio de la hipoteca encontramos el registral. Uno de ellos es el principio de prioridad. Este consiste en el aforismo de quien es primero en tiempo es primero en derecho.
cuando varios documentos están relacionados sobre un inmueble, se tomará en cuenta quién inscribió primero. Y si en ambos casos dos personas inscriben el mismo día, se tomará en cuenta la hora en que fue llevado al registro. Sus disposiciones legales nos encontramos en el artículo 737 y 2224 del Código Civil. El segundo principio es de especialidad. Según el artículo 42 de la Ley de Reestructuración de Registros de la Propiedad Raíz e Hipoteca, menciona que de acuerdo con estos principios los inmuebles y los derechos inscritos del registro deberán estar definidos y precisados respecto a su titularidad, contenido, naturaleza y limitación. Esto lo podemos encontrar en el artículo 688 y artículo 737 del Código Civil. Derecho real de hipoteca. El término hipoteca proviene del latín hipoteca, que se origina en un vocablo griego. La palabra se refiere a un inmueble que actúa como garantía del pago de un crédito, lo cual quiere decir que el inmueble queda en poder de su propietario, aunque el acreedor esté en condiciones de promover su venta en caso que la deuda no sea pagada en el plazo pactado. ¿Cómo se transfiere el derecho real de hipoteca? La hipoteca es un contrato unilateral, debido a que solo se obliga al deudor hipotecario a transferir al acreedor hipotecario el derecho real de hipoteca con valor de garantía. El acreedor no contrae obligación alguna, ya que este derecho tiene un derecho que se le conoce como derecho accesorio. ¿Cómo es el derecho accesorio? Es aquel que garantiza el cumplimiento de la obligación sobre un bien mueble a través de un poder especial. Se sabe que entre los contratos de garantía real, la hipoteca es el más importante, porque por su naturaleza permite que el deudor posea la tenencia de la cosa hipotecada, lo que implica que pueda continuar explotándola durante la vigencia del crédito garantizado, y porque como generalmente se aplica a todos los inmuebles, los cuales han constituido hasta este momento como los bienes más valiosos en nuestro medio, sirve para poder respaldar los créditos de mayor cuantía. Por la forma en cómo estos se emiten y se transfieren, suelen clasificarse en tres tipos de títulos, que son los que se conocen como título normativo, título a la orden y título al portador. Los primeros se emiten a favor de persona determinada y se transfieren por endoso, seguido de un registro en los libros, los cuales al final del cabo llevan al emisor. Los segundos también se emiten a favor de persona determinada y se transfieren por endoso, pero estos no necesitan de ningún registro. Mientras que los terceros no se emiten a favor de persona determinada, sino como su nombre lo indica, al portador, y se transfieren por la simple entrega material. Según la doctrina de nuestro derecho civil, la hipoteca es un derecho real que pesa sobre el inmueble, y este está constituido por un acreedor para brindar seguridad de su crédito. Asimismo, también le permite que el deudor posea la tenencia del bien hipotecado. El artículo 2157, inciso 1, sección C, establece que la hipoteca es un derecho real, y este no puede existir sin una obligación o un objetivo principal. La hipoteca en el derecho salvadoreño. Se ha tomado de base el Código Civil de la República de El Salvador para realizar este breve comentario sobre algunos artículos del capítulo 4 de la propiedad, raíz e hipotecas y del título 38 de la hipoteca. La base constitucional que da vida a dicho registro de propiedad, raíz e hipotecas es el artículo 105, inciso 4 de nuestra Constitución. En el capítulo 4 del Código Civil, en el artículo 674, se establece que dicho registro se compone de 3 secciones y dentro de estas se encuentra el de las hipotecas. Pero ¿qué es lo que se va a inscribir en dicho registro? De conformidad con el artículo 736, se inscribirán los instrumentos en que haya dicho gravamen. Por ejemplo, una escritura de la propiedad de algún inmueble, como puede ser una casa, que se encuentre hipotecada. Asimismo, se podrá transferir, modificar o cancelar dicha hipoteca. Se tiene de base el artículo 567, según el cual la hipoteca es uno de los derechos reales ahí comprendidos.
y el título 38º parte de la definición de la misma, establecida en el artículo 2157, que establece que es un derecho sobre inmuebles a favor del acreedor para la seguridad de su crédito, por lo que se infiere que el bien inmueble siempre va a estar en manos del deudor. Uno de los principios de la hipoteca es la indivisibilidad, establecido en el artículo 2158, lo que significa que la totalidad del bien o los bienes hipotecados forman la totalidad de la garantía del crédito, por lo que no podría decirse que una parte de los bienes hipotecados forman toda la garantía. ¿Pero qué se necesita para que exista legalmente la hipoteca? Se necesita de dos requisitos o solemnidades, que son el otorgamiento por escritura pública y su inscripción en el registro de hipotecas, de conformidad con los artículos 2159 y 2160 respectivamente, que a la falta de uno de estos, la hipoteca no tendrá ningún valor y por lo tanto no existirá legalmente. Cabe destacar que la hipoteca solamente recae en bienes inmuebles. Continuando con lo referente a la hipoteca, en cuanto a la legislación salvadoreña, tenemos dentro de los artículos más importantes el artículo 2169, el cual a manera sencilla explica que la hipoteca se extenderá a los aumentos y mejoras que presente la cosa hipotecada, es decir, hace referencia a su valor venal, hace referencia más que todo al aumento en cuanto a su valor de mercado, el cual está establecido así dentro del artículo 911 en su inciso segundo. El artículo 2170 también habla sobre una extensión, solo que esta no va referida hacia su valor venal, sino va referida hacia las pensiones devengadas por el arrendador de los bienes hipotecados y por la indemnización debida a los aseguradores de los mismos bienes. Esta prácticamente es lo mismo que la anterior, solo que a diferencia que en la primera, en el artículo 2169, hace referencia al valor de mercado, mientras que en esta hace referencia a los aumentos dentro de lo que se especifica en este artículo. Ahora bien, entendemos que en el artículo 2171 la hipoteca sobre un usufructo o sobre minas y canteras no se extenderá a los bienes percibidos, ni a las sustancias minerales una vez estas sean separadas del suelo. Estas, al contrario, deberán ser cuidadas como propias por la persona a quien se le está dando el poder de la hipoteca o de la cosa que se está hipotecando. Esto más que todo hace referencia a aquellos frutos en cuanto a terrenos. Podemos poner como ejemplo cuando se obtengan frutas o verduras, estas serán cuidadas por la persona a quien se le está dando el poder de la hipoteca. Ahora, a manera sencilla podemos entender que el artículo 2172 hace referencia a que el acreedor hipotecario como el acreedor prendario tienen el mismo derecho y obligación para hacerse pagar sobre las cosas hipotecadas, es decir, sin importar la función que cumplan, ambos tienen el mismo deber hasta cierto punto, diciéndolo así. Este artículo es un poco fácil de entender. Dentro del artículo 2173 entendemos que el ejercicio de la acción personal no perjudicará en ningún sentido al hacerse pagar los bienes que no le han sido hipotecados al deudor, aunque no se especifica el derecho preferencial que corresponden, sobre el cual podemos entender un poco sobre qué es el derecho de preferencia en el artículo 2229, en el cual nos dice que el crédito preferente no puede cubrir su totalidad. Ahora bien, el artículo 2224 en su inciso segundo nos hace referencia que la hipoteca inscrita da al acreedor el derecho de ser pagado de preferencia con la cosa hipotecada. La hipoteca nos muestra una amplia gama de conocimiento en la cual sabemos que hay muchas cosas por entender y muchas otras por descubrir. Espero que esta presentación haya sido de su agrado y por su atención. Muchas gracias.